dije que era caliza. Caliza. Cinco Siempre me calizas. confundo. Cinco Sí. calizas. Si esto me salta acá, a un valor de 5 o más, entonces esto correspondería a una caliza. Después está la jugada entre medio, ¿no? Para eso tenemos que utilizar todas las curvas. Es decir, puede ser una caliza arcillosa, entonces en vez de 5, me mida 4, porque está afectada por la arcilla. Sobre todo en la cuenca del Golfo de Cuenca Neuquina, porque estos que son los sellos, pero por otro lado generalmente son valores bastante seguibles, y generalmente la anhidrita no va a cambiar mucho en estos valores, se va a estar siempre alrededor de 5, 5.1. Entonces, con eso podemos también ver si la calidad de los registros está correcta. Si yo sé que tengo un nivel de anhidrita importante, en otro pozo el registro me está diciendo que mide 5, y en este pozo que estoy perfilando en este momento me mide 2, ese mismo nivel, hay algo que me está indicando que puede ser un problema de la herramienta, que esté leyendo mal, que esté mal calibrada. Entonces le digo a la gente de perfilaje, chequeme por favor nuevamente la herramienta, saca superficie, chequea, controla todo y la vuelve a bajar. Una forma de saber si es correcto es con los testigos cronómetros. O sea, No, porque vos a veces no tenés esa información. Por un lado, ahora ya cada vez, antes era más manual, y antes tenías que tener un control uno mismo, estar ahí presente y hacer el cálculo. Ahora con los software que hay, por un lado es inentendible, ¿no? Porque te aparece bandera y flag de estos colores de acá, los otros colores de allá. Entonces antes vos agarrabas y cuando hacía un control de calidad lo que hacías, por ejemplo, lo primero que se hacía es el tramo repetido, que actualmente se sigue haciendo. Es decir, yo bajo hasta abajo, hasta el fondo del pozo, hago 30, 40 metros, 50 y perfil, ¿no? Registro los 50 metros de abajo. Vuelvo a bajar y ya para hacer el tramo final, y vuelvo a registrar ese intervalo. Y esto tiene que repetirse. En el tramo final voy a tener que tener esto, digamos. Puede haber una pequeña diferencia, pero en general voy a tener que tener esto. Si yo tengo esto, la herramienta tiene algún problema. Primero me leyó así y ahora me está leyendo así, o al revés. ¿Está? Y después se hace una serie de calibraciones, chequeos en el pozo de las calibraciones, cómo estaban calibradas las herramientas. Como les decía, esas herramientas están calibradas para una determinada litología, una determinada porosidad, en el caso de densidad y el sol, y el electrón también. Y después, por supuesto, tengo que ver el tipo de lodo, veo esta lectura que puede ser anómala. Si yo tengo una anhidrita, si me estás leyendo cualquier cosa, y en el otro pozo me leyó un valor de 4 y acá me está leyendo 1 y es el mismo nivel porque hice la correlación. Yo sé hacer una correlación como ingeniero, no necesito geólogo ahí que me mande una correlación que no entendí, la hago yo. Y en función de eso digo, acá hay algo que no está correcto. Entonces, ante la duda, se vuelve a repetir, se vuelve a calibrar, puede hacer cambiar la herramienta. Es decir, traigan otra herramienta nueva, corremos con otra herramienta. Pero bueno. Listo, estamos. Bueno, por eso, como decía, yo tengo un manual de mineralogía de todos los elementos con los porcentajes y la respuesta de cada una de las curvas. En ese momento hacíamos interpretación
registro desde el punto de vista, pero hay un libro que se llama Serra, hay varios, pero hay uno de arena arcilla y otro de la parte estructural, otro que habla de interpretación de registro, que están acá en la biblioteca. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte para después ya vamos a trabajar con los perfiles de imágenes y los perfiles de emplazamientos. Y es con respecto a la respuesta eléctrica, pero ya para ver de alguna manera la distribución vertical, es decir, cómo puede ser la energía o el tamaño de grano con los registros. O sea, a partir de gamma ray, por ejemplo, si vemos que esta es la respuesta de gamma ray, ¿qué me indicaría? Acá cómo sería la energía con respecto a esta. Acá sería más energía o menos energía. Menos. Y acá sería más energía. Entonces un poco es como a partir de gamma ray y la SP calibrados y la resistividad, yo puedo armar esos ciclos en el sentido vertical, ya no desde el punto de vista litológico, también lo puedo calcular, sino, o estimar, sino que ver cómo evolucionó en el sentido vertical. Y esto es lo que se llaman el análisis de electrofasis o perfiles digamos, eléctricos aplicados a la fasis. Es decir, yo lo que en realidad estoy viendo no son en sí las rocas, las fases, lo que estoy viendo es una respuesta eléctrica, por eso se le dice electrofasis. El otro día cuando vimos las coronas, vimos las fases, podríamos decir la fase A, B, C. Como el otro es una medida indirecta, a veces hablamos de electrofasis porque estamos viendo medidas eléctricas, no estamos viendo en sí la roca. Entonces puede haber diferentes tipos de respuesta, es decir, un gamma ray acá bajo y un gamma ray que aumenta, acá otra vez el gamma ray bajo y otra vez que aumenta, y lo mismo pasa con la deflexión del SP. Si podemos utilizar el SP. El registro que generalmente nosotros utilizamos es el gamma ray. Y lo que hacemos es ver estos patrones de si el tamaño de grano, con cuidado entre comillas, va decreciendo, suponiendo que acá tenemos mayor energía, menor gamma ray, y acá tenemos gamma ray hasta acá. Y acá otra vez aumenta el gamma ray y va disminuyendo hacia arriba. Entonces yo puedo ir armando mis ciclitos, es decir, cuando yo tengo un gamma ray acá, por ejemplo, en bajo y disminuye hacia arriba, ¿qué puede ser? ¿Relleno de qué puede ser? Que vimos cuando salimos a los afloramientos. Perdón, no escuché. No escuché qué pregunta. ¿Qué es lo que dijo? Dice. ¿Puede repetir lo que dijo? Si puede repetir lo que dijo. Estoy medio sordo, pero no, que si vemos esto, que vimos en el campo, ¿qué podría corresponder? Una mayor energía en la base y después a medida que vamos hacia arriba disminuye, hasta que vuelve a aparecer otra vez algo con una mayor energía y disminuye. Suponiendo que estamos en la cuenca cuyana y que fuimos al afloramiento, decimos, ¿qué podría llegar a ser esto? Una disminución de caudal, por ejemplo. Si estamos, por ejemplo, en un río, ¿verdad? En un canal, una disminución del canal o de la energía del mismo, de la velocidad. Claro, en un río no estaríamos. No, sí, en un canal. Claro, exactamente, en un canal. El río sería lo que es actual, Sí, sí. pero sería posiblemente los canales. Un canal, mayor energía, la base, y pierde, se desconecta el canal y se empieza a rellenar de material más fino. Hasta que viene otro, corta, ¿no? Y lateralmente, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener este tipo de cosas, de lo que son las planicies de inundación. O sea, ya se empieza a conectar con los costados del canal, ¿no?
Entonces yo puedo ir armando mis secuencias en el sentido vertical, es decir, mayor energía, menor energía, acá puede haber un canal, superpuesto otro canal y así sucesivamente. Cuando ocurren este tipo de cosas, cuando es al revés, cuando yo tengo menor energía en la base, tengo mayor gamma ray, ¿no? Material más fino, ¿estamos de acuerdo? Acá. Y así acá tenemos material más grueso. Acá los dibujitos en color nos lo está mostrando, ¿no? Algo negro, arcilla o material fino, y esto arena, ¿tá? O caliza puede ser. Entonces, esto me está mostrando algo que tiene material fino abajo y que después empieza a aumentar la energía. Y esas son a veces las barras de desembocadura de los sistemas de tipo deltaico. Cuando termina el canal, sobre el material más fino empieza a aportar la arena que viene del canal y genera lo que llamamos nosotros barras. Entonces, esta manera es un poco la de interpretar a nivel de ambientes sedimentarios, pero dentro del mismo ambiente, es decir, dentro del ambiente deltaico, fluvial. Pero también lo podemos interpretar ya a nivel de secuencias, es decir, a nivel más de formación o de unidades más importantes, y a veces cuando esto está relacionado ya no con la parte local de estos cambios, que pueden ser canales, barras o llanización, sino cambios del nivel del mar, ¿no? Si el nivel del mar ya a otra escala sube, me va a inundar la posición en que yo estoy, ¿no? Y al inundar vamos a tener material fino, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Son las escalas diferentes. Una escala dentro de los ambientes, del fluvial, del deltaico, y otra ya a nivel más grande, vertical, que está relacionado con los cambios de nivel del mar, ¿no? Entonces, de esa manera, viendo un poco las figuras, se arma lo que se llama las electrofases, y después, ordenando cómo se repiten esas, vamos a hablar de secuencias. Entonces, esto sería, en este caso, un aumento de gamma ray, esto menor gamma ray, y yo, con los otros registros, sumado a esta respuesta, puedo decir, bueno, esto puede corresponder digamos, a lo que sería un quiebre, material fino, esta es como una rampa, no es un quiebre abrupto, y acá tenemos lo que sería material arenoso. Entonces podemos armar, en función de esta respuesta del gamma ray, diferentes figuras. Esto podría ser un canal, es decir, un relleno con material más grueso, y hacia arriba va disminuyendo la energía hasta que se desconecta. Tenemos la premisa de inundación. Podemos hablar en este tipo de respuestas en zonas de delta en determinadas situaciones. O sea, podemos armar en función de esas respuestas diferentes figuras para diferentes ambientes que se pueden repetir, ¿ya? Entonces, lo que me interesa fundamentalmente es que ustedes sepan, por lo menos, diferenciar en un caso de un canal, cómo sería la respuesta, y en el caso de lo que serían barras, que es al revés, ¿no? Un aumento del tamaño de grano hacia arriba. Entonces, existen diferentes formas de verlo a partir solamente de gamma ray. Si le ponemos la litología mejor, que ya sabemos cómo armar la litología, como para interpretar y ver la evolución de tipo vertical, a escala de ambientes. Ya cuando vamos a trabajar a otras escalas, es decir, cuando estamos hablando, estamos interpretando niveles que
ya son de 100 y pico, 200 metros, ahí ya estamos trabajando a nivel de secuencias y muchas veces esos tienen relación con cambios más que dentro del ambiente a cambios tectónicos o cambios del nivel del mar. El nivel del mar puede bajar y me cambia completamente las condiciones en una zona de costa, o subir, que se llama transgresión y regresión. Y esto puede ocurrir también a veces en la interpretación. Esto es el delta de Mississippi, bastante reciente, ¿no? Son 2000 años después de Cristo, y algunos, no sé si están antes de Cristo o no, son todos después de Cristo. Las diferentes formas de los deltas, cómo fue cambiando el delta de Mississippi. Es decir, venía el canal y acá generaba esto que es el lóbulo, que yo le decía que son esas secuencias de granos creciendo. ¿Qué sé yo? A los 800 años o de 200 antes de Cristo, venía otro y venía por acá. Es decir, como a lo largo de un corto tiempo geológico, para nosotros corto tiempo geológico, 2000 años, como el delta fue cambiando tanto los canales como la formación en sí del delta. Y esto es una complicación que nos trae a veces para lo que es la correlación. Es decir, nosotros a veces en el delta vemos una arena, vemos otra arena en otra posición. Este es un pozo A, este pozo B, este pozo C. Y a veces podemos pensar que esta es la misma arena, pero en realidad corresponden a diferentes arenas en diferentes tiempos. ¿Por qué es esto? Es decir, yo tengo una arena acá, tengo esta arena acá, tengo esta arena acá, y desde el punto de vista arena, 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 yo digo, esto es lo mismo en el tiempo, pero no. Esta se depositó primero, después esta vino quinta, que fue esta la segunda y no alcanzó con las otras, pero fueron diferentes deltas. Entonces, desde el punto de vista de correlación, no puedo hacer esto y unir, porque son diferentes cuerpos que incluso van a estar separados por sellos y van a tener un tipo de fluido que puede ser diferente, con presiones también diferentes. Entonces, estos son los cuidados que tenemos que tener en correlación. Es decir, a veces no es tan simple. En algunos ambientes fluviales o ambientes cuando tenemos distancias cortas, podemos hacer correlaciones de arena con arena, pero en distancias grandes tenemos que tener cuidado, porque esta arena por ahí no es la misma que la otra arena. Desde el punto de vista es arena y arena, pero se depositaron en diferentes tiempos, ¿tá? Y pueden estar separados por otro. Bueno, esto es otro tema de interpretación, pero no quiero complicarlo más. Y acá ya cuando estamos trabajando a esta escala, lo mismo. De alguna manera podemos utilizar el gamma ray, pero ya a escalas de metros, de cientos de metros. Es decir, si tenemos el sistema marino acá, tenemos el sistema aluvial, fluvial, acá también fluvial, y termina en un delta de toda la secuencia. Y acá puede haber o eventos tectónicos que me hagan que esto me suba o esto me baje, o eventos de cambio de nivel del mar, una glaciación o al revés. Hace 10.000 años una gran glaciación que estaba todo el continente, digamos, en toda la parte de Argentina, prácticamente toda la Patagonia cubierta de hielo. ¿Tá? Entonces hay una disminución de volumen de agua del mar. Cuando ese agua se derrite, va a incrementar, entre otras razones, el nivel del mar y va a avanzar sobre
la costa. Entonces, sobre un ambiente donde teníamos ahí el sistema del Taiko, puede ser que el sistema siga avanzando o puede ser que a veces el mar se retira y todo lo que antes era mar pasa a ser ya un sistema de tipo fluvial y acá tenemos el talud con un cañón. O sea, pueden ir cambiando las condiciones en función del nivel del mar, que es mi referente. Es decir, si yo tengo acá, vamos a tratar de hacerlo sobre un mar, si el nivel del mar está hasta acá, acá voy a tener esta situación. Deltas, puedo tener una duna en la parte fluvial. Ahora, ¿qué pasa si el nivel del mar llega hasta acá? Ya esto se va a depositar acá y todo esto que está acá va a estar en situación de ambiente marino, de menor energía, que va a estar representado fundamentalmente por material fino, que va a ser de offshore. Entonces yo puedo armar esos grandes cambios, pero ya a otras escalas. ¿Esto para qué? Y para predecir hacia dónde voy a encontrar mis reservorios y mis sellos regionales, sobre todo en la parte más de exploración. Profe, ¿puedes volver a la diapositiva anterior donde explicaba los lóbulos? Ahí tengo una pregunta. ¿Qué problema tendríamos al hacer la correlación y vemos que nos da esa línea de arena? ¿Qué problemática tendríamos ahí al hacer la correlación? La problemática que vos tendrías sería, este es el caso que también te lo puedo dar, mirá. Nosotros acá, este es el caso que decía de la variación del delta Mississippi, ¿no? Como fue variando en el tiempo. Ahora, yo por ejemplo tengo un gamma ray acá y tengo este gamma ray. Yo puedo hacer una correlación, tengo que tener en cuenta la distancia. Si este está a 300 metros de este pozo, no va a haber muchos cambios. Ahora, si yo estoy hablando de que acá estoy en este pozo con respecto a esto, estoy a 1,5 kilómetros o 2 kilómetros, en mucha distancia, ya las cosas pueden cambiar. Entonces yo puedo, si armo este nivel de arcilla, que considero un nivel de arcilla importante a nivel regional, el gamma ray me lo está mostrando y yo lo veo que lo tengo continuo, considero que eso prácticamente ha sido horizontal. ¿Tá? Entonces yo puedo armar esta correlación, ¿estamos de acuerdo? Es decir, yo puedo decir que esta gamma ray se responde con este gamma ray de acá, que disminuyó el espesor. Puede ser que este gamma ray con este otro de acá, donde acá aumentó el espesor, puede ser canales superpuestos. Y acá este con este. Y acá este nivel de acá con este nivel de acá, con un material ya más fino, ¿no? Esa podría ser una opción de mi interpretación. Ahora, ¿qué pasa? Yo empiezo a inyectar agua acá. O puedo poner a producir el pozo. Pero suponiendo que yo voy a inyectar agua acá en una secundaria, es decir, quiero darle energía para que este reservorio, este y este, tengan más energía, mayor presión para producir más, o sacar el poco petróleo que puede llegar a quedar. ¿Se acuerdan que un mecanismo de drenaje era el empuje de agua? A veces no hay empuje de agua para que el fluido me lo mueva, yo empiezo a extraer el fluido y le tengo que dar energía. Una manera de darle energía es inyectarle yo en un pozo agua a presión para que vaya arrastrando y me arrastre el hidrocarburo. Eso se llama recuperación secundaria. Entonces yo inyecto acá, ¿y qué pasaría acá si yo inyecto acá? Se tendría que ver que el agua que estoy inyectando viene acá y que aumenta la presión. ¿Se tendría que ver? Que aumente la presión, sí, pero si... Yo estoy inyectando agua acá. Yo tendría que ver en este nivel de acá, de acuerdo a esta correlación, si voy a tener
mayor presión y si me está llegando el agua que estoy inyectando acá. Sí. Sí. Tendría que ver, ¿cierto? Sí, son la misma, sí, es la misma Claro, litología. si es la misma capa, yo asumo que si yo inyecto acá, va a tener que llegarme algo de presión acá. O sea, yo mido la presión y si antes estaba en 50, ahora tengo en 70, es porque me está llegando la parte de la inyección que estoy inyectando. En parte de eso hay cazadores para saber si lo que inyecto acá llega acá, ¿no? Por eso lo van a ver en secundaria en reservorio. Ahora bien, resulta que me doy cuenta que solamente esta arena es la que le llega la presión. Medí la presión con el probador de formación, bajé o con un ensayo de CT, no probador de formación no porque estaría pozo entubado, pero lo haría con un TCT, o sea, mido la presión de alguna manera y veo que la única arena que me está dando presión, o que tengo una presión, es esta. Esta de acá que estoy inyectando no le llega. Y ahí uno de los problemas que puede ser mi correlación. Yo acá estaba pensando en un sistema de canales y estoy pensando acá en un sistema del Taiko, en un sistema que está programado. Entonces, esta arena acá pasa a ser material fino, arcilla, y no tiene nada que ver con esta otra arena, que también es parte del sistema del Taiko, y esta otra. Esta es otra, y esta otra, y esta otra. La única que puede llegar a estar conectada en esta parte de acá hidráulicamente es esta de arriba. Entonces, yo hago una correlación acá estratigráfica, es decir, dice arena con arena, arena con arena, arena con arena. Y esta es una correlación donde no solamente tengo en cuenta la estratigrafía, sino también los tiempos de depositación de cada uno. Primero se depositó esta, posiblemente, después se depositó esto, después se depositó este en el frente de un delta. Y lo mismo con esta, primero esta, segundo esta, tercera esta, cuarta esta, quinta esta, sexta esta. Que sería no, más adelante. ¿Te tocan? Estamos viendo más adelante. ¿Se está hablando del delta, profe? Sí, ahora vamos a ver. Sería el frente, esa parte, ¿sí? Esta sería, por ejemplo, lo mismo, ¿no? La correlación que yo podría hacer es esta arena con esta arena, y en realidad esta arena termina en material fino, esta arena termina en material fino. Sí. No, lo que quería buscar estaba más adelante, que era esto. Es decir, yo fíjense en este sistema del Taiko, cómo se van acumulando las arenas. Las arenas van a estar acá acumulándose y el material más fino en la parte más lejos. Entonces yo puedo correlacionar, decir, esta arena con esta, con esta, con esta, son de diferentes tiempos. Esta se depositó en la última, después vino esta, después vino esta. Desde el punto de vista hidráulico, esta está solamente conectada. Entonces tendríamos que inyectar agua en un pozo y en el otro. Claro, tendría que inyectar en uno y en los otros. Claro. Entonces, bueno, un poco es para decir que las correlaciones tenemos que tener en cuenta, y no es tan simple a veces decir, hacer una correlación, decir, tengo esta arena y esta arena acá, la uno. Hay que tener un criterio y considerar distancia sobre todo y el tipo de ambiente en el que vamos a estar. Si estamos a 200 metros, lo más probable es que esta capa que esté acá sea igual a esta otra. Si estamos a 5 kilómetros, tengamos cuidado. Si estamos en un ambiente del Taiko, puede ser que sea completamente diferente. Si estamos en un ambiente fluvial, también es probable que sea, porque los canales por ahí no van a tener 5 kilómetros de ancho.
Podrán tener 300, 400, 500 metros, 600, entonces lo más probable es que entre medio tengamos planicie de inundación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y esto ya lo van a ver más adelante, pero ya cuando trabajamos a escala, estas interpretaciones son lo que se llama estratigrafía secuencial, que lo van a ver más bien en la exploración. Pero está referido a los cambios, sobre todo el nivel del mar, cambios de base, es decir, puede ser que esto tectónicamente en un tiempo geológico se levante o al revés. Entonces me va a cambiar todo el sistema. Entonces son diferentes situaciones que con la sísmica puedo analizarla e interpretar y ver dónde estarían mis sellos regionales, dónde estarían mis posibles reservorios. Con la sísmica. Con la sísmica. Y con pozos, si puedo, ¿no? Pero antes de tener a veces un pozo, lo único que tengo es la sísmica en exploración. Entonces, a partir de las figuras sísmicas que yo puedo ver en el subsuelo, puedo ver este tipo de figuras. Entonces, el tipo de figuras me puede llegar a dar una idea. Bueno, ¿vos querés charlar un poquito el práctico o algo? No, solamente con Solo ellos. para acostar un poco, ¿no? Sí, sí, con ustedes dos, porque ahora ahí cometí un error grave. Un error grave. Gravísimo. Sí, ¿vos? Sí, yo también, porque a uno le puse más nota y otro menos. El error es grave para los dos. Bueno, ¿quieren descansar un ratito o seguimos un rato y cortamos antes? Sí. Por ahí está medio descansado, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver otros registros que son más bien de tipo geológicos. Lo vamos a aplicar ya en la parte de interpretación estratigráfica y estructural. Cuando hablamos de la parte estructural también podemos hablar de fracturas, de identificación de reservorios fracturados. Estos registros, que se llamaba inicialmente el perfil de buzamiento, fue evolucionando desde el año 60 y pico. Primero creo que fue en el año 54. Y fue evolucionando de una herramienta que tenía una determinada respuesta eléctrica y que se hacía una correlación con otra curva dentro de la misma herramienta para sacar lo que sería un dip, un buzamiento. Fue evolucionando hasta lo que es actualmente esas resistividades. Esas resistividades se transformaron en imágenes, pero no son dos resistividades, sino que a veces son 20 y pico botones de micro resistividades. Con resoluciones verticales que puedo estar viendo cosas de 2 centímetros, puedo estar viendo cosas de este tamaño. ¿Está? Entonces, puedo ver texturas o cosas, puedo ver variaciones, por ejemplo, de un conglomerado, porque la resistividad va a tocar un clasto acá y acá va a tocar la matriz, y me va a dar una respuesta diferente de resistividad. Entonces me voy a poder aplicar la parte textural, por un lado, como imagen, y eso es la gran evolución que hay. Pero en realidad son las medidas de resistividades orientadas. Entonces, las primeras herramientas se llamaron Dimeter, hay diferentes tipos de nombre comercial, pero lo que tenía era, por un lado, acelerómetros para corregir las diferencias que puede haber de las microresistividades, como estoy midiendo la herramienta, tratar de corregir esas velocidades que tengo de diferencia cuando estoy registrando, y los magnetómetros que me indican esa herramienta cómo está orientada
hacia el norte y sobre todo lo que sería el patín 1 o las curvas, las dos primeras curvas de microresistividades. Este era uno de los más básicos, es decir, tenemos una herramienta, ¿no?, que mide microresistividades con patines que van apoyados sobre la pared del pozo con muy buena resolución vertical, y vamos a tener 4 patines que van a medir las microresistividades. Cada patín inicialmente tenía 2 botones de microresistividad. Entonces, cuando yo toco un plano o algo diferente, como esta herramienta está orientada con respecto al norte, ¿no?, y yo voy a tocar este plano, estos patines que están acá me van a tocar primero antes que estos otros que están acá. ¿Sabes? Sin esto me van a tocar acá. Con lo cual, al tener esas microresistividades y orientadas, yo puedo dibujar un plano, y dibujar y estimar hacia dónde están usando y qué grado de inclinación tiene esos cambios de resistividades. Esos serían los métodos iniciales. Y a partir de ahí, cada patín con su microresistividad, desde patín 1, patín 2, patín 3, patín 4, que están orientados con respecto al norte magnético. En el pozo no tengo una cobertura total, sino parcial del pozo. Lo que va a hacer es que yo voy a poner a mano estos quiebres o estos cambios de resistividades, que tienen muy buena resolución vertical, y en función de eso, yo armar esto, es un plano, y poder saber ese plano o ese cambio de resistividad hacia dónde está inclinado. Es decir, voy a poder ver si tengo una capa o un nivel que está así, lo cruzo con el pozo, yo voy a poder decir hacia dónde está inclinando ese plano y cuánto está inclinando. Ese sería el azimut. Es decir, decimos hacia dónde estaría en este caso inclinando este plano que estoy dibujando yo. Ahora. En realidad está inclinando hacia el norte. Está levantando hacia el sur. Y voy a tener este ángulo, el ángulo de inclinación. ¿Qué es lo que hago con esas medidas de resistividades? Entonces voy a tener, a partir de esas medidas de resistividades y ese ángulo, voy a sacar lo que se llama el tip, que me indica la cabeza, el valor de buzamiento y la flechita hacia dónde está usando. Es decir, acá estoy diciendo que está buzando hacia el sureste, unos 30 grados. Y acá arriba yo voy a tener de norte a sur, o de 0 a 360, de sur a norte o norte a sur. Entonces voy a tener la cabecita que me indica hacia dónde usa, y por otro lado, con esto yo voy a sacar el ángulo. Entonces ese es el principio que me va a permitir detectar variaciones. Yo atravieso el pozo acá y voy a poder ver estos diferentes tipos de planos e interpretarlos. Puede ser a escala de más detalle, la parte estratigráfica, o a veces a escala un poco mayor, menor sería, ¿no? Pero bueno, es decir, a eventos más importantes o grandes que pueden ser eventos estructurales. Si estoy hablando de 1 metro, puede haber eventos más bien de tipo estratigráficos. Si estoy hablando de un cambio en 100 metros, estoy hablando de algo de tipo que puede ser estructural. Entonces, de alguna manera, esto eran los perfiles de buzamiento, y
lo que se mejoró con respecto a las imágenes microeléctricas, que son las que tenemos actualmente y que se calculan también los usamientos, es que tenemos en cada patín un montón de botones que miden la microresistividad. Y lo que hago, yo la otra vez hice Gustavo también, un cilindro, si tenemos un cilindro, yo dibujo un plano, extiendo eso y lo que voy a ver es esta sinusoide. Es decir, de este plano, si yo lo abro al pozo, lo que voy a ver, esta sinusoide y este mínimo me va a decir hacia dónde está buzando, es decir, hacia dónde está inclinando. ¿Se entiende eso? Si yo hago un rollo de papel, le dibujo un plano así, le pongo norte y norte, o norte y sur, digo, perdón, lo abro, me va a quedar una sinusoide. Y esa sinusoide me indica esta parte de acá hacia dónde estaría usando. Este plano está usando al oeste y después puedo calcular cuánto estaría usando. Entonces, bueno, las herramientas ya las vieron, pero lo que sí es la evolución que hubo, una cuestión de transmisión, sobre todo de datos, o sea, la capacidad que teníamos en un momento de software, de hardware, hace 40, 50 años, que no se podía transmitir tanta información como ahora sí se puede transmitir en los perfilajes. Antes estaba muy limitado. Ahora se puede transmitir un montón de información en tiempo real, digamos, pero incluso cuando estoy perfilado. Antes no. Antes con que mandáramos la resistividad un solo canal ya era suficiente. A partir de los cambios de hardware y software ya se puede mandar un montón de información. Entonces todo este tipo son las aplicaciones, fundamentalmente la parte geológica, la parte, digamos, estructural, estratigráfica y dentro también la parte estructural, podemos decir, la parte de fracturas. Esa es la aplicación más importante. Entonces fíjense que todo esto sería más bien todo geológico. El método indirecto que también vamos a hacer es interpretar lo que serían las fases, las areniscas y su evolución de tipo vertical, arenisca o caliza, digamos, lo que sea. Acá no vamos a poder sacar con esto la litología, ¿ya? Podemos inferir algo más resistivo o menos resistivo. La litología la vamos a sacar con los otros registros, con la densidad, neutrón, SP, gamma ray. Entonces, lo que se hacía, bueno, existe una serie de software y aplicaciones, pero tenemos entonces, por un lado, en este track, que es importante que lo sepan, el usamiento del pozo, es decir, el pozo hacia dónde está inclinado. La cabecita me dice cuánto y hacia dónde el pozo está inclinando a esta profundidad. Eso me va a mostrar cómo el pozo se va desviando con respecto a la vertical y hacia dónde. A veces vamos a ver que son como tirabuzones el pozo. Empieza acá y después termina ya en el fondo en una posición bastante diferente. De alguna manera esto nos va a permitir ver, controlar si el pozo fue bastante vertical como nosotros lo preveíamos o dónde el pozo se desvió y hacia dónde. Vamos a tener acá el caliper, generalmente bajamos también un gamma ray. Y acá lo bueno que tenemos es como tenemos los calipers y esos están orientados, nos van a permitir sacar también la ovalización del pozo. Y esa ovalización del pozo, ¿para qué nos puede servir? Ya lo vieron ustedes. Bueno, para conocer las presiones. Para conocer, claro, los esfuerzos. Como acá tenemos 4 patines, vamos a poder sacar los calipers entre digamos,
entre este y este, y este y este, yo voy a poder sacar la ovalización o no del pozo. Si todos son iguales, el pozo no está ovalizado. Si estos dos se encuentran así, es porque el pozo está ovalizado en esta dirección y acá tiene el diámetro normal. En función de eso, puedo sacar los campos de esfuerzos actuales, en qué dirección. Y eso me va a ayudar para la parte geomecánica y también para ver hacia dónde se puede propagar una fractura si yo quiero estimular ese pozo. Entonces, estos calipers, por un lado, voy a sacar los usamientos de los diferentes contrastes de resistividades. Es decir, la cabecita me dice el valor acá está de 0 a 90, acá me está diciendo esto será 10 más o menos, y acá tenemos 4 grados más o menos de inclinación de esos eventos, que puede ser capa, lámina, después tenemos que ver, pero estamos usando 4 grados hacia, la flechita me indica hacia el sur oeste, estas flechitas que están acá están indicando hacia dónde estamos. Acá arriba, donde está la cabecita, el valor. Y acá la flecha hacia dónde. Entonces me dice que todo este evento fue continuo desde los 400 metros hasta acá, que será 400, no sé la escala vertical, pero fue todo un evento continuo de esas capas así. ¿Ya? Y acá lo que puedo hacer es representar el promedio de un intervalo desde un punto determinado, eso está marcado, es decir, de todo este intervalo, cuáles son los usamientos principales, hacia dónde fue la principal orientación. Es decir, acá la principal orientación, o por lo menos los valores mayores, están hacia el sur-oeste. Acá es más disperso. Tenemos valores hacia el acá es sur-este, estoy diciendo acá. Acá estamos hablando al noreste, y acá hacia el sureste. Existen diferentes tipos de valores. Siempre al oeste, digamos, lo tenemos de este lado, ¿no? O sea, de este lado. Norte acá, sur, este y oeste. Y estas son las curvas de microresistividades de las herramientas que les decía de tipo de emitter más viejas. ¿Se entendió más o menos cuál es la función? Esto es un caso ya, digamos, de otro tipo de presentación. Tenemos acá el caliper, la diferencia de los caliper entre patín 1 y 4, 3 y 2, esa diferencia. Cuando haya separación me está indicando que hay ovalización del pozo. Si las dos curvas le miden igual es porque el pozo está con un diámetro correcto. Entonces voy a representar mi gamma ray, los caliper. Acá voy a representar la geometría de ese pozo, o sea, la ovalización. Fíjense que en algunos casos me muestra que tiene más bien una ovalización este-oeste. Se alcanza a ver un poquito, digamos, que está más ovalizado en este sentido, como una pelota de rugby, en sentido este-oeste. Quiere decir que en ese sentido tenemos un diámetro mayor del pozo. En función de eso, tenemos que ver o entender cómo las presiones tienen que haber actuado sobre esa posición para que el pozo se formara en ese sentido. Acá tenemos los dip, la cabecita y hacia dónde estamos usando. Este es un promedio de los dip. Posiblemente vaya desde acá hasta acá, generalmente eso está estipulado, es decir, todo el promedio de todos estos dip los tengo acá resumido, y acá, al revés del primero, es hacia dónde el pozo se desvía y cuánto.
En este caso, el pozo a esta profundidad, 1700 metros, está un poquito desviado, menos de 2 grados hacia el norte. Acá cambia 2 grados hacia el este. Cuando tenemos un cambio importante, bueno, eso lo tenemos que asociar a algún evento geológico o algún problema en la parte de perforación. Entonces, existen unos esquemas de colores como para facilitar la interpretación. Esquema rojo es cuando aumenta los valores de buzamiento. Acá tenemos aproximadamente unos 15 grados y acá tenemos 50 grados. Entonces, generalmente las capas son más o menos horizontales cuando son depositas. Pueden tener hasta 20-30 grados en una areca eólica por estructuras externas, pero en una arcilla más o menos va a ser horizontal. Si tenemos 50 grados es porque el evento ya no es estratigráfico. Tiene que haber habido algo tectónico que esas capas se las puso en una posición mucho más alta, en un ángulo más alto. Así. Todo estaba así, de golpe lo encuentro todo así, o sea, es porque algo estructural, es decir, una falla, un pliegue, algo que se interpreta a veces a partir de los buzamientos. Acá tenemos el pozo perforado y cómo podemos, con las curvas, existen diferentes esquemas, podemos hacer una interpretación de lo que estamos atravesando, siempre en una escala importante. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de 100, 200, 300, 400 metros, no estamos hablando de 1 metro, 2 metros. Estos son eventos estructurales. Entonces, lo que en realidad está pasando acá son, que acá lo vamos a ver más fácil por ahí, venimos con el pozo perforando, viene con esta inclinación y de golpe pasamos acá y no tiene inclinación, que es esto de acá, y seguimos en forma prácticamente como baja inclinación. Entonces, en función de esos esquemas diferentes, nosotros podemos tratar de interpretar el tipo de evento estructural que puede ser. Si puede ser una falla, un pliegue, una discordancia, qué evento importante puede haber. Y lo que haríamos, ¿cómo dibujarlo esto? Y si vemos esto de acá, lo que nosotros haríamos es, para interpretarlo, sobre todo en el caso de ustedes, yo lo que voy a hacer es decir, si yo estoy viendo esto, veo que todos los valores se mantienen prácticamente estables y hacia el mismo lado, usando. ¿Estamos de acuerdo o no? Esto tiene, si estos son 30 grados, esto tendrá 4 grados o 5 grados. Es decir, vamos a tener los planos así prácticamente, con muy bajo usamiento, este intervalo de acá. Y de golpe ocurre esto. Es decir, ya las capas no están horizontales, sino que tienen 30 grados y van disminuyendo. Es decir, los planos van a ser así hasta que empiezan un poco a disminuirse. En función de esta figura, es que yo puedo tratar de estimar y saber qué evento ocurrió. Si las capas estaban prácticamente horizontales y después de golpe aumenta su ángulo. ¿Qué pasó acá, en este lugar? ¿Y qué figura puedo llegar a armar así? Puedo armar un pliegue, una falla. Yo tengo que ver después qué tipo de figura puedo armar. Con esto podemos saber qué tipo de trampa se podría hacer. Con eso podrías armar, pero acordate que esto lo estamos viendo en el pozo. ¿Tá? Entonces, es una sección. Tendríamos que ver la sísmica también para chequear el tipo de trampa. Pero al revés, si tenemos la sísmica y vimos que estamos dentro de una zona de gran falla o de pliegue y perforamos el pozo, ajustamos esa información que tenemos, ese tipo de trampa,
con la figura que tenemos acá. O puede ser que la sísmica, por una cuestión de resolución vertical, no veamos pequeños eventos o fallas, como estas pequeñas fallitas, que sí la podemos ver por ahí en el registro. Sísmicamente por resolución no la vemos por ahí, y sí la podemos ver en el pozo. Entonces, de alguna manera lo que hacemos es dibujar estos dips y después tratar de interpretar qué eventos pueden ocurrir. Ya existe una serie de libros, de catálogos sobre los diferentes tipos de eventos, pero lo importante es que ustedes por lo menos sepan entender. Es decir, acá están los planos más o menos, a diferencia de acá el valor es muy bajo, la inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acá el valor, estamos hablando de casi 30 grados. Entonces, están hacia la misma dirección, pero están inclinando a 30 grados. Después de golpe vino algo acá que me provoca una dispersión. Y para arriba, otra vez, tengo capas, pero con bajo valor. Entonces, tengo esto, voy a dibujar esos planos hacia donde está inclinado, dibujo esto para acá arriba y acá digo, bueno, ¿qué puede ser esto entonces? Discordancia. Claro, una discordancia. ¿Está? Una discordancia angular porque las capas acá están inclinadas. Profe, entonces lo usamos para pensar el rozamiento de las capas, también para detectar eventos con el tectónico o estratigráfico y también con el tema de la Ovalización. Ver los esfuerzos hacia dónde están. Exactamente. Eso en realidad la ovalización la podemos ver con los calipers orientados, sin necesidad de correr esta herramienta. ¿Está? Podemos correr otra herramienta con los calipers orientados, no necesitamos. Pero ya que tenemos esta herramienta, vamos a utilizar. Y sobre todo, utilizar esta información, por eso se lo doy a veces básica, porque en registros muy viejos tenemos todavía las curvas y se puede interpretar la ovalización del pozo a partir de la herramienta del año 50 y pico, 60, y cuando vamos a perforar un nuevo pozo, por lo menos tenemos las curvas esas para interpretar cómo ha sido la ovalización a lo largo de ese pozo. Y bueno, este es otro ejemplo. Fíjense que tenemos valores bajos, las capas están bajas y empieza a llegar un momento que alcanza 70 grados. Si las capas están inclinadas a 70 grados, en un momento puede ser más o menos horizontales, pueden tener una estructura interna, pero estamos viendo un evento importante de gran escala, no puede ser una estratificación cruzada, y que está inclinando 70 grados. La arena, máximo ángulo de depositación es 30 grados. ¿Tá? Entonces, eso tiene que ser un evento tectónico. Yo vengo acá, valores más bajos de cruzamiento, siempre cruzando hacia el noreste, sigue, hasta que llega un punto acá. Y después cambia. Y este punto de intersección puede ser el plano de falla que está cruzando el pozo. Generalmente se da dispersión de ángulos y el mayor ángulo acá, los mayores ángulos. Entonces hago lo mismo, dibujo esta figura, hacia dónde, dibujo esta figura y esta parte. Esto no lo puedo detectar, ¿tá? Si tengo petróleo. Si la mido resistividad es muy cercana a la pared del pozo. Antes de utilizarlo para interpretación de NLP y de hidrocarburos, porque tiene buena resolución, pero estamos midiendo dentro de la zona invadida, ¿tá? Muy cercana al pozo. Entonces, eso cuando estamos trabajando a nivel grande, ¿sí? Cuando estamos hablando de 100, 200 metros en lo anterior. Y ya cuando hablamos a nivel de tipo de capas, estamos hablando de 3, 4, 5 metros de espesor, podemos también ver este tipo de interpretaciones, lo mismo. Lo que pasa es que la escala en la que estamos viendo
son escalas más pequeñas, si estamos viendo 1 metro, 2 metros de este tipo de... Y esto que está acá puede ser estratificación cruzada y puede ser, por ejemplo, en ambiente eólico. ¿Está? Entonces podemos armar, esto puede ser un relleno de un canal, la figura de un relleno de un canal, Relleno. y así sucesivamente podemos también interpretar la parte estativa. Este es el caso de acá yendo para Luján de Cuyo, como se ve una discordancia acá angular y cómo se representaría, digamos, en un registro. Bueno, estos son trabajos que se hicieron en su momento, estaban cómodos en su momento y se hicieron trabajos de medir, por un lado, los usamientos de las capas, los afloramientos, y después armar cómo serían los usamientos, como si fuera un dímiter, armar esto para, a partir de esta información, interpretar esto, utilizarlo como referencia. O sea, se fue al campo, es como si ustedes cuando fueron acá hubieran medido todos los planos, y a partir de esos planos, medido y orientado hacia dónde es el azimut, lo dibujan en un gráfico donde tenemos los valores y hacia dónde. Entonces dicen, bueno, estas figuras que vemos acá, desde el punto de vista de usamiento, responderían a esa figura. Y ahí evolucionamos a algo que es esto que les decía, que son herramientas con mayor cantidad de botones, con mayor curvatura, que miden microresistividades y que ya podemos tener una imagen. Estos son cada uno de los patines. A veces tenemos casi una cobertura total y otras veces no. Es decir, los patines, aunque se abran en dos, va a quedar un espacio que no vamos a tener imagen. Que son estas diferencias acá. Este sería un patín, este otro y otro. Entonces también a partir de acá yo puedo sacar los discos. Pero la ventaja que tengo es que ya esto lo puedo ver como imagen, como si viera las coronas. Como vienen las coronas, yo puedo imaginar a partir de ahí, pero a través de resistividades. Entonces, de alguna manera, estos cambios los voy a poder visualizar. Generalmente se trabaja con una escala de colores, lo más resistivo más claro y lo menos resistivo es oscuro. Estamos hablando de resistividad, no estamos hablando de arcilla arena. Estamos diciendo, bueno, por ahí lo más resistivo será una caliza o una arenisca y lo menos resistivo será una arcilla, pero estamos hablando de resistividad. Entonces, acá tenemos en este caso las imágenes que están orientadas de sur a sur. Acá tenemos el oeste, el norte, este. Cada uno de estos son los patines. En este caso es un FMI, es un patín que se abre. Y en realidad tiene dos patines, digamos, ¿no? Cada brazo. Entonces vamos a tener estos dos, estos dos, estos dos y estos dos para tener una mayor cobertura del pozo. Si tengo un pozo así, trato de cubrirlo con mayor cantidad de herramientas de microresistividad y con patines, como para tener la mayor cobertura. Antes se tenía dos patines, entonces se tenía que correr varias veces para poder tratar de pasar por diferentes partes del pozo y poder interpretar. Entonces lo que voy a ver a esta profundidad determinada, ya voy a ver estos eventos que pueden ser resistivos, estas figuras, y esto que está acá es lo que yo voy a marcar como el dip. El dip después acá lo plotaré, o sea, yo puedo estimarlo automáticamente con software o lo puedo hacer manualmente. El dip o sea, acá tengo hacia dónde está usando, es acercar el mínimo de la sinusoide, norte, y
puedo saber el valor de este plano, hacia dónde estamos. Pero me permite ver otro tipo de cosas que a través de los DIC es una interpretación más indirecta. Acá yo puedo ver este tipo de figuras. Entonces, yo veo, fíjense que entre 1200, 12.000, digo, pies. 12.000, ¿cuánto? 12.010 dijo. ¿Cómo? No, ni yo. 12.000 y 12.000. 12.200 puede ser. Acá 12.200, ¿no? Sí. Y acá 12.201, me parece. ¿No? Bueno, pongámosle esto, no importa. Esto es un pie, o sea, son 30 centímetros, esto, suponiendo. 12.1 sería así. Son 1.201 y 1.200 sería un pie. ¿No? Sí. Sí, serían 30 centímetros aproximadamente. ¿Está? Estamos viendo un evento de 30 centímetros, entonces estamos viendo esto que está cortando en el pozo, esto que también, estas figuras raras que están cruzando así, y esto que está cruzando así. Desde el punto de vista estratigráfico ya, porque estamos viendo cosas de pocos centímetros, ¿qué podría pensar que puede ser? Es algo resistivo, ¿no? Estamos viendo más claro. ¿Qué podría llegar a ser? Podría ser una capa, una estratificación, ¿qué más podría ser? Estratificación cruzada, ¿no? Estratificación cruzada podría ser este evento, y si habría otro evento así, acá, habría varios, podría llegar a ser. Pero a su vez tenemos estas cosas así. Fracturas. Fracturas. O sea, fracturas, ¿y por qué son más resistivas? Porque Sí. tienen, bueno, tienen aire o tienen agua. Bueno, el fluido Si que tuviera agua, tuviera barro, No tendría. sería menos resistible. claro. Tendría que tener uno. Claro. No sé, será un conflicto en las lecturas, o sea, un cambio brusco de lectura hace que aumente la resistividad. Esto en realidad son fracturas, pero están rellenas con cemento, con sílice o con cuarzo o con carbonato. Por eso son fracturas cerradas. Pero están más resistivas que este tipo de unidad porque tiene justamente carbonato de calcio o sílice, generalmente carbonato de calcio. En este caso, fíjense, este plano, esta superficie que está acá, esta usa 11 grados hacia 172, o sea, casi hacia el norte, no, hacia el sur, perdón, 11 grados hacia el sur casi, o sureste, y esta prácticamente 9 grados hacia el sur. Entonces, este tipo de figura acá es menos resistiva, estos son en metros, esto sería 1 metro y 8 centímetros más o menos, ¿no? Este tipo de figuras, y estas sí pueden ser como estas que están acá, asociadas, en este caso pueden ser a fallas o a fracturas, es decir, estas figuras que están acá, menos resistivas, pueden corresponder a fracturas abiertas, que están rellenas con lodo de la perforación o con fluido, y por eso son menos resistivas que la otra parte. Profe, ¿cómo distingo las fallas de fractura? En este caso por la escala. Esta, por ejemplo, si esto fuera, esto puede ser más bien producto de una falla, digamos, ¿no? Que es una fractura. O sea, en realidad, cuando hablamos de fractura, con eso tenemos el tema de la falla, si hubo desplazamiento o no hubo desplazamiento, eso son de clase. Pero por la escala sí, esto más sería una fracturita, una falla, digo, que una fractura. Profe, ¿y en la anterior puede estar lleno de fluido en vez de sílice o carbonato de calcio? Esta parte de acá, Sí, es fíjense, seguro. no, esto estaría relleno con carbonato de calcio. Por hidrocarburo no podría ser. No, porque está justamente, si tuviera hidrocarburo o barro acá,
tendría lodo, digamos. Si tuviera hidrocarburos tendría que tener algo de lodo. Estamos trabajando muy cercano al pozo. Bien. Entonces sería está menos resistivo. bien. ¿Está? Y bueno, esa sería una parte de la interpretación. A ver si hay algo más. Entonces, acá quiero que ustedes me digan ya. Para ver la receptividad de la formación tenés que tener mayor penetración, no tanta resolución vertical, pero sí más penetración más profunda. Acuérdense que la diferencia de la herramienta tiene, por un lado, las resoluciones verticales y laterales. La inducción o la receptividad tiene una resolución vertical baja, pero horizontal importante. En cambio, esta herramienta tiene una resolución vertical importante, pero no tiene casi penetración, está leyendo en las paredes del pozo. Entonces, esas dos cosas hacen que varíe la lectura. En el caso, si son de resistividades, si estoy leyendo más profundo, voy a estar leyendo el fluido original, digamos, o virgen, y si estoy leyendo más cercano a la pared del pozo, estoy leyendo demasiado filtrado o el rebote. Profe, bueno, igual ya lo cambié. Hace rato había mostrado dos ejemplos. En uno, que la parte que era blanca dijo que era menos resistiva, dijo que ahí había incrustación de, puede ser, de carbonato de calcio. Sí. Sí. Y en el otro, que en la parte más clara dijo que podía haber lodo. O sea, después cambió Más oscuro. el más oscuro. Claro, El más oscuro sería el más lodo. oscuro. El más puro es menos O sea, receptivo. imagínense algo, están leyendo la pared del pozo, cerquita de la pared del pozo. Si yo tengo una fractura y está rellena con lodo de la perforación, con algo de hidrocarburos, que podamos llegar a tener, ¿cómo va a ser la resistividad Ahí sí va a ser con oscuro. la roca? Ahí sí va a ser oscuro. Si está esa roca, es una arenisca que está cementada con carbonato de calcio, el carbonato de calcio cerrado con baja porosidad va a tener más resistividad que la roca que está por arriba. Gracias, profe. Entonces, bueno, como les decía, así como vieron ese caso que les mostré hoy de esa persona que la estaban metiendo en un pozo real en el norte de África, la están metiendo para agarrar una herramienta en los pies, sosteniéndolo para que el tipo pudiera sacar una herramienta. No podemos meter ningún ingeniero ni geólogo ahí en el pozo. Entonces lo tenemos que manejar con métodos. Entonces, bueno, todas estas son las aplicaciones, un poco resumidas. Si vamos a la parte estratigráfica, por un lado vamos a ver las imágenes con estas sinusoides y vamos a ver estos quiebres, los vamos a poder ver, y con valores que están a veces en 30, 30 y pico de grados de inclinación. Entonces, a partir de las imágenes, con software o nosotros manualmente hacemos la interpretación de estos bits y nos permiten de alguna manera definir que estos corresponderían a la estratificación cruzada de un ambiente eólico. Esta zona de acá sería duna, acá una zona de esta duna, donde las capas están prácticamente horizontales, y acá se mantiene esta. De acuerdo a la distribución de los DIP y la figura de esta, podemos hablar de si son barcales, dunas transversales, longitudinales. Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es cuando vamos a trabajar la parte estratigráfica, es hacer las correcciones de la parte estructural. Es decir, si teníamos una capa que estaba así y estructuralmente después es así, para ver la parte estratigráfica, para sacar las direcciones del ODI, tendríamos que llevarlo de vuelta a su posición original.
¿Se entiende? Si tenemos un canal, en el momento de depositación estaba así, el canal tenía estas partes con este ángulo y usando hacia allá. Pero después estructuralmente esto se deformó así. Para llevarlo y restituirlo a lo original, yo tengo que quitarle toda esta deformación, llevarlo a esta posición. Y este ángulo va a ser el ángulo real del momento de depositación y hacia dónde se dirigían los flujos en esa área. Entonces hay que ser, cuando tenemos las cosas combinadas y tenemos una deformación estructural sobre algo estratigráfico, para sacar los usamientos estratigráficos tenemos que quitar esa deformación estructural. Entonces, acá, bueno, son diferentes tipos de estratificaciones. Vemos acá intercalaciones de algo menos resistivo, más resistivo, los valores hacia dónde están inclinando, y el ángulo que está sacado de dibujar estos planos. Acá vemos un aumento de los dip, acá vemos otro aumento de los dip, y bueno, nosotros a partir de este tipo de figuras podemos decir, bueno, acá estamos en una estratificación entrecruzada, y sacar hacia dónde se ha producido la orientación, hacia dónde el flujo se ha movido. Entonces este es un caso de interpretación que hice en su momento, donde tenemos por un lado el gamma ray, las respuestas eléctricas, la intensidad, el son, conocemos la electrología, tenemos también datos de corona y tenemos lo que serían las imágenes con las cuales sacamos las direcciones en que se movió el flujo, o sea, de dónde hacia dónde se fueron moviendo esos flujos, ¿no? Esas son las paleocorrientes. Entonces, yo acá también dibujo lo que es reservorio o no reservorio, y a partir de la interpretación en varios pozos que tengo de la imagen de pozo calibrada con testigo corona, yo puedo sacar las direcciones de paleocorriente y dibujar cuál sería mi distribución más o menos de mi reservorio. Esto que está acá sería no reservorio, serían depósitos de planicie de inundación o depósitos donde yo perforo el pozo acá y no encuentro el reservorio, ¿tá? Y de hecho tuvimos varios pozos perforados que después lo tuvimos que desviar para encontrar el reservorio. Es decir, perforamos el pozo acá, no encontramos el reservorio, lo desviamos hacia acá y encontramos el reservorio. Entonces, de esa manera pudimos reconstruir la distribución de este reservorio y las direcciones del paleocorriente y cómo se movían esos sistemas de canales, ese flujo dentro de los canales. Esto es una escala más detallada, y esto es un armado de otro tipo de ambientes. Estos son el depósito turbínico. También a partir de imágenes armo mis diferentes tipos de figuras, de esquemas, y saber en qué posición desde los depósitos de abanicos submarinos estoy. Si estoy en la parte de los canales o en la parte de los abanicos submarinos más estables. En fracturados, a partir de las imágenes vamos a poder identificar diferentes tipos de figuras de fracturas. Estas son, a veces son estiloritas, son por presión y solución de carbonato entre medio de niveles un poco más finos, arcillosos, se produce una disolución y eso genera una permeabilidad. Y se representa, se ven con figuras como pequeños dientecitos o sonchadas, así. Esto es muy común de ver, este tipo de figuras, ¿no? En carbonatos. Otro tipo de figuras de rocas brechosas, o sea, en este caso son plastos,
pedazo de bloques, y esto que está acá es la matriz. Con las texturas yo puedo sacar que sería un conglomerado, una brecha. Es decir, voy a tener pedazos de bloques de este tamaño flotando en una matriz. Entonces digo, es un conglomerado. ¿Está? Texturalmente. Lo de matriz es de La matriz sería posible, estos serían los clastos, y esto que está acá, pues es la matriz con fluidos también. La matriz tiene menos flexibilidad acá. Claro, porque sería material un poco más fino. Los clastos son, generalmente pueden ser de cuarzo o rocas ígneas, son un poco más resistivos que lo que es la matriz. Entonces, desde el punto de vista de este tipo de figuras, podemos ir conglomerados, podemos hablar a veces de carbonatos que tienen disolución, podemos hablar de carbonatos que tienen estratificados, con bandas, ¿no? De un carbonato, un material que puede ser más fino, más limoso, o sea, esto puede ser un pacto, un dacto, un recto, esto un mastón, esto que está acá, un mastón, ¿eh? Entonces, estos son todos los tipos de... y acá, por ejemplo, es lo que decíamos, ¿no? En este caso es una presencia de una fractura. Bueno, estos son prácticos, son marcar, después vamos a ver fracturas que ustedes pueden identificar, y también se puede utilizar estas imágenes para calcular la altura y la densidad de fracturas. Yo puedo graficar en profundidad la porosidad o permeabilidad de fractura que se estima y la densidad de fracturas y alturas. Entonces, yo puedo decir que en este intervalo de acá es donde tengo la mayor densidad de fracturas y mayor permeabilidad, y en este intervalo de acá. Con lo cual voy a tratar de perforar esos intervalos para producir sobre estas zonas en bloques fracturados. También lo voy a tener orientado. Esto ya es del año 70 y pico, no sé si la figura. Ahí se trataba de hacer una interpretación en el 80 y... no, en el 90. Fue en el 90. 97. Interpretaciones, pero no se ha podido evolucionar mucho con respecto a la estimación de permeabilidades en los que se fracturan. Este es un trabajo que hice yo para Plus Petrol. Ramos, sí, para IPF. Yacimiento Ramos. Y bueno, Sí, pero... la combinación a otra escala, 50 metros, de los diferentes tipos de dips, cómo van usando y cómo puedo hacer también mi parte estratigráfica y estructural. Esto es lo que yo le comentaba, no lo creo. Hay quienes dicen que se puede dibujar este tipo de contacto, pero en realidad estamos leyendo muy cercano a la pared del pozo, la zona invadida, por lo tanto, detectar los fluidos. No. ¿Tenemos mejor resolución vertical? Sí. Es decir, si tengo una SP, tengo una deflexión enorme así, y tengo la imagen microeléctrica, yo puedo tener una SP así, estos son 30 centímetros, esto, y yo puedo tener en la parte de resistividades mejor resolución. Puedo identificar por ahí este tipo de resistividad de estos cambios, pero no la parte del fluido por las posiciones que estoy leyendo. Estoy leyendo muy cercano a la pared. Entonces, si lo poso así, perforado, voy a dibujarlo un poquito más raro, yo voy a estar leyendo acá. Y mi zona
virgen va a estar en esa zona de ahí. Bueno, y marcar tipos de eventos, esto es lo que les comentaba, la posibilidad de utilizar los calipers, que ya Gustavo le explicó, cómo utilizar los campos de esfuerzo para aplicarlo en la parte de geomecánica. Y existen herramientas que se pueden utilizar también cuando tenemos lodo a base de petróleo, que no son tan precisas, no son, la imagen no es de tanta calidad como las imágenes resistivas, pero cuando tenemos lodo a base de petróleo no nos queda. Y también las podemos combinar con herramientas acústicas, con el sónico, que puede ser este tipo de imágenes ultrasónicas, así como corremos para ver el perfil de cemento, a pozo entubado lo podemos hacer a pozo abierto. Y vamos a ver los contrastes que tenemos en la parte de amplitudes de la respuesta sónica, que nos va a dar una imagen también parecida así, con menos resolución vertical, menos calidad, pero que a veces es fácil o es necesaria correrla en determinadas situaciones, donde no podemos utilizar la otra, o combinarla con la otra. Bueno, esta sería, vieron que terminamos antes, ¿no? Espera. Bueno, así que la próxima vez del parcial. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿Dijo algo? El próximo miércoles. Creo que va a ser la misma modalidad como Sí. lo vimos en primer. Se va a hacer práctico.